Mensaje número 3 del libro La Salvación. Y la segunda parte, que sería la lección 9, que tiene como título la base de la salvación, es la justicia de Dios. Tenemos versículos acá también, Romanos 3, 21 al 22, Romanos 1, 17, Romanos 10, 3, Filipenses 3, 9, 2 Pedro 1, 1 y Romanos 8, 3. Queridos hermanos, les pido en el Señor que leamos esos versículos. Si podemos, leamos las notas también. Esto se trata no solo de estar preparados para la escuela de la verdad, sino de un perfeccionamiento que estamos recibiendo nosotros mismos en cuanto a la verdad. Y esto es una maravilla y es una bendición de parte del Señor que podamos entrar en esto. Tenemos 4 puntos en esta lección. Número 1, la justicia de Dios es Dios mismo. Número 2, el hombre está bajo la condenación debido a la justicia de Dios. Número 3, Cristo murió para cumplir el justo requisito de Dios. Y número 4, el amor, la justicia y la sabiduría de Dios. Son puntos muy importantes en cuanto a entender completamente qué constituye la base de la salvación. O sea, en qué nos basamos para decir que somos salvos, o cuál es el cimiento sobre lo cual se construye esta verdad acerca de la salvación. Esto es la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, de veras no tenemos que tener temor, sino que por el contrario, darle gracias a Dios por su justicia. Dios es fiel y justo. Él es justo. Él no es injusto, sino que Dios es justo. Y la justicia de Dios es el cimiento, la base de nuestra salvación. El primer punto menciona que la justicia es Dios mismo. Dice aquí que lo primero que tenemos que ver es en qué consiste la justicia de Dios. Y que lo que podríamos decir es que la justicia de Dios es lo que Dios es con respecto de la justicia y de la rectitud. Y menciona las citas de Romanos y de Filipenses 3, 9. Si algo es Dios, es justo y es recto. Justo y recto. Justo, Él va a responder como debe ser. Justo y recto. Todo lo que es en cuanto a su justicia y rectitud constituye esta justicia, esta base de la salvación. Todo lo que Dios es, Él mismo es justo, Él mismo es recto. Entonces, en algún punto, en algún momento podemos decir que la justicia de Dios es Él mismo, ¿verdad? Él es la fuente de esta justicia porque Dios mismo es justo y es recto. Si leemos los versículos, vamos a tener una idea un poco más clara de esto. ¿Ya? Así, este enunciado, este romano, es como cuando hablamos de la fe. La fe, pues, es más que el hecho de creer en algo firmemente. Porque nos hemos dado cuenta que nosotros en realidad somos incrédulos, pero en la medida que comemos del Señor y nos alimentamos, nuestra fe crece. Y entonces nuestro hecho de creer se basa en lo que hemos comido, que es la verdad, que es la palabra de Dios. Y la palabra es Dios mismo, la verdad es Dios mismo, la fe es Dios mismo, la justicia de Dios es Él mismo. Número 2, el hombre está bajo la condenación debido a la justicia de Dios. Y este punto es muy importante que lo consideremos. Existe una confusión y esto es importante que lo podamos distinguir porque el enemigo de Dios, eso es lo que trata de hacer con nosotros, confundirnos, tenernos engañados. Y existe el concepto de que a pesar de que Satanás realmente es quien nos ha usurpado y nos ha robado y demás cosas, quien nos tiene cautivos bajo la condenación de Dios antes de ser salvos es la justicia de Dios más que Satanás. ¿Por qué razón? Porque la redención se basa en el derramamiento de sangre de Jesús en la cruz, y ahí en la cruz Satanás fue derrotado y Él nos redimió. Es que todavía no hemos tenido tal vez una idea muy clara en qué consiste esa redención. Del quien nos tenía usurpados, nos recuperó hacia su justicia, hacia la justicia de Dios, y la justicia es Él mismo. Entonces la situación de estar bajo condenación no es
propiamente debido a Satanás, sino debido a la justicia de Dios. Y el punto número 3, muy rápidamente estoy en esto, perdonen, pero el número 3 dice: Cristo murió para cumplir el requisito de Dios. O sea, que el segundo de la Trinidad se encarnó y experimentó la muerte para satisfacer no a Satanás, sino el requisito de la justicia de Dios, ¿verdad? Necesitamos relacionar un poco el sacrificio del Señor en la cruz con los holocaustos y sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se necesitaba para la redención de pecados la sangre de un cordero perfecto. Y todo eso es simbología, símbolos de lo que el Señor hizo en la cruz. Él era un cordero perfecto, ¿verdad? Juan profetizó y describió acerca de él de esta manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente a él lo estaban matando los romanos, ¿verdad? Pero ni se imaginaban que en otro plano, que es decir, en el plano espiritual, digámoslo de esta manera, matar a este hombre Jesús constituía espiritualmente una serie grande de asuntos que el Señor estaba resolviendo en ese momento, en su cuerpo, ¿verdad? Entonces en su carne, en la cruz, en su muerte, Él derrotó a Satanás. Pero ¿quién estaba exigiendo esa muerte de un cordero perfecto? La justicia de Dios requería ese tipo de muerte, ese tipo de ejecución, digámoslo de esta manera, para que toda la sangre se derramara, ¿verdad? Y esto espiritualmente satisfizo el requisito de la ley, de la justicia de Dios. Así que, haciendo una recapitulación antes de entrar al último punto, la justicia de Dios es el mismo. Dios es recto. Toda rectitud y toda justicia es el mismo. Ahora, el número 2, muy importante. El hombre estaba bajo la condenación de Dios. Ahora la humanidad sin Cristo, todo el resto de humanidad que no tiene a Dios, está bajo esta condenación, pero es debido a la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos debido a qué, ¿verdad? Debido a la justicia de Dios. Y número 3, Cristo murió para satisfacer el justo requisito de Dios mismo, de su justicia. Y esto es bien interesante porque simplemente como que Él puso las reglas y luego Él mismo por este otro lado regresó a cumplir las reglas que Él mismo había puesto. Muy bien. Número 4, el amor, la justicia y la sabiduría de Dios. Miren lo que hacen estas cosas. La justicia de Dios nos condena, pero la muerte justa de Cristo nos justifica. La muerte de Cristo cumple todos los requisitos de Dios. Esto es maravilloso, ¿verdad? El hombre puede recibir el perdón, la santificación, porque la muerte de Cristo satisface la justicia de Dios y no necesitamos morir nosotros, porque la muerte de Dios, y creo que lo vamos a ver en otra lección, así como el amor de Dios, también es eterna. La muerte del Señor fue eterna. Entonces, la muerte de Cristo, dice acá, satisface la justicia de Dios y le cierra la boca a Satanás. Ahora, debido a su propia justicia, ahora Dios y mucho menos Satanás no pueden condenar a aquellos que creen en la muerte justa de Cristo. Entonces esto es importante. Ahora Dios y mucho menos Satanás no pueden condenar a aquellos que creen en la justa muerte de Cristo. Así que, amén. Esto es muy importante que como servidores lo conozcamos, pero especialmente que lo conozcamos para poder trasladarle esto a nuestros amados jovencitos. 5 preguntas. ¿Qué es la justicia de Dios? Es Dios mismo, ¿verdad? Pero debemos agregar un poco más que esto, ¿verdad? Porque el hombre, aun cuando Dios lo ama, debe morir por sus pecados, por la misma justicia de Dios lo exige, ¿verdad? Estamos bajo la condenación de Dios debido a su justicia. ¿Qué pasos tuvo que dar Dios para satisfacer su justicia y a la vez salvar al hombre para su propósito? Bueno, tuvo que pasar la encarnación, el vivir humano, pero especialmente la muerte, la resurrección y la ascensión. ¿De qué manera la muerte de Cristo pudo satisfacer la justicia de Dios? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y su sangre es diferente a la de nosotros. Recordemos que María, si bien fue quien
contuvo el Señor Jesús en su vientre el tiempo que estuvo ahí dentro, no hubo un hombre detrás de esa concepción, sino fue el Espíritu Santo. Así que es diferente, ¿verdad? Entonces, por eso es que la muerte de Cristo cumplió con la justicia de Dios, porque Cristo, su sangre, su cuerpo, es diferente al de cualquier ser humano. Número 5, cuando Dios nos perdona y nos salva, ¿lo hace basado en su amor por el hombre o en su justicia? ¿En base a qué nos perdona y nos salva, verdad? ¿En la justicia o en su amor? Muy bien, ¿y por qué decimos esto? Se las dejo a ustedes, así que nos vamos a ver en otro video, en otro mensaje. Que el Señor les guarde. Amén.